Y finalmente llegó el día en que se modificó la denominada Ley de Alquileres. Justamente el día del corredor inmobiliario, el 11 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó las reformas de la Cámara de Senadores y modificó la actual reglamentación para los contratos de alquiler. A continuación vamos a ver los puntos principales antes aún de que haya salido publicado el boletín oficial con el texto definitivo, pero ya podemos adelantar cuáles son los puntos principales de esta reforma. En primer lugar, debo decir que esta reforma no modifica el plazo mínimo de la locación, el cual sigue siendo de 3 años para todos los destinos de locaciones, ya sea para locación habitacional de vivienda o locación comercial. Es decir, que el plazo mínimo de la locación no se modificó con esta reforma. En cambio, la nueva normativa sí introduce modificaciones en cuanto al precio de la locación, en cuanto al índice a utilizar para actualizar el precio y el periodo en el cual se va a actualizar el precio. Se va a dejar de utilizar para los contratos nuevos, se va a dejar de utilizar el índice de contrato de locación que se publica hasta el día de hoy en el Banco Central de la República Argentina por un índice o un coeficiente que se llama casa propia, que se utiliza para los créditos UBA. Es un índice levemente inferior al índice de contrato de locación utilizado hasta el momento, y el cambio más significativo es en cuanto al periodo de actualización, que no va a ser ya anual, es decir, no se va a actualizar el precio una vez al año, sino que se va a actualizar cada 6 meses. La nueva normativa también estipula que los valores del precio del alquiler deben ser estipulados en moneda nacional y por periodos mensuales. Más allá de esto, la reforma trae algunos beneficios impositivos, como por ejemplo que en los casos de propietarios que tengan hasta 2 contratos de alquiler estarán exentos del pago del monotributo. Y también estarán exentos del impuesto sobre los bienes personales los inmuebles que se pongan en alquiler. Y en los casos de los contratos que estén debidamente inscriptos en la AFIP, también estarán exentos del pago del impuesto al cheque. En resumidas cuentas, más allá de estas reformas impositivas y tributarias que siempre son bienvenidas para quitar un poco de presión al mercado inmobiliario, soy de la opinión de que esta reforma nos deja a mitad de camino con un sabor bastante amargo, principalmente porque hubiera sido conveniente aprovechar esta oportunidad para volver al esquema anterior al 2020 en cuanto al plazo de duración mínima de los contratos de locación, volviendo al plazo mínimo de 2 años, y porque también hubiera sido preferible dejar librado al acuerdo de partes la fijación del precio del alquiler y de la manera y periodo de actualización del precio del alquiler. Esta sería la única manera de que los contratos tengan un valor previsible, porque de la manera en que está regulado actualmente la normativa y que confirma la reforma, el precio de los contratos de locación es incierto para las partes y ni el propietario sabe cuánto va a ganar en definitiva durante el periodo de 3 años de contrato, ni tampoco el inquilino sabe cuánto va a pagar de alquiler. Es decir, esta incertidumbre desnaturaliza los contratos de locación y genera mucha incertidumbre y mucho riesgo para ambas partes. Por lo cual, reitero, hubiera sido preferible volver al esquema anterior de la libertad de partes para fijar el precio y la manera de actualizarlo, como también al plazo mínimo de 2 años. Veremos qué sucede en el mercado, pero sinceramente soy de la idea poco optimista de que creo que no va a modificarse demasiado el esquema actual y la situación actual en el mercado inmobiliario con esta reforma. Como en todos los aspectos comerciales y de la vida en general, todo mejorará siempre y cuando la situación económica en general mejore. Y el principal problema que tenemos actualmente en Argentina es el índice de inflación que tenemos en el país, y en la medida que no baje ese índice de inflación, obviamente los contratos de locación también sufrirán las consecuencias.